Y agradecemos al Señor por esta oportunidad y poder reunirnos, exaltarle, alabarle. Así que bienvenidos sean todos en esta mañana. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor y el tema que hoy corresponde es sobre decisiones, o como alguien diría, elecciones, ¿verdad? Recuerdo, vamos a mencionar dos reyes así rapidito, el rey Saúl y el rey David. Dios escogió a Saúl para que fuera el primer rey sobre Israel y le dijo: si me amas, guardas mi palabra, mis mandatos, tu casa estará firme en todo Israel y tu descendencia. Pero Saúl decidió apartarse del Señor, dejar a un lado la palabra. Y entonces Dios le quitó el trono, ¿verdad? Se lo dio a otro. Viene David, Dios lo escoge y él decide amar a Dios con todo su corazón. Cometió algunas fallas, como todos sabemos, ¿verdad? Pero una de las cosas que David nunca hizo fue adorar ídolos, ni entrar en templos de dioses, ¿verdad?, ajenos. Él siempre le fue fiel a Dios. Y trató de amar la palabra todos los días de su vida, y cuando se equivocaba lo reconocía fácilmente, ¿verdad? Y buscaba a Dios. Y Dios le dijo que no había hallado a nadie como a él, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el rey David decidió amar a Dios, amar su palabra. Y Dios le afirmó el trono, ¿verdad? Y le prometió que un día iba a venir un rey, un descendiente, nuestro Señor Jesús. Y en la época del rey David, extendió, ¿verdad?, territorialmente el territorio, digámoslo así, grandemente. El rey David, Dios lo bendijo. Donde él iba, dice que Dios estaba con él. Las batallas él las ganaba porque Dios estaba con él. Pero lo que quiero yo dejar claro, pues, es que David decidió amar a Dios y amar su palabra. Se deleitaba en su palabra. Y el resultado fue que Dios lo bendijo, lo prosperó, lo exaltó. Tuvo gran éxito, ¿verdad?, durante su reinado. Dios estuvo con él, le ayudó a salir adelante en los momentos también difíciles. Por eso es importante las decisiones, mis queridos hermanos, amigos que estamos hoy acá o personas que nos escuchan. Y Dios desea eso, ¿verdad? Que tomes la decisión de recibir su palabra y su poder. Que los que estamos hoy acá podamos tomar esa decisión, ¿verdad? No solo ser personas, digámoslo, religiosas, ¿verdad?, sino personas que estamos definidas. Amén. Que estamos decididas a recibir su palabra y su poder. Entonces, uno de los enemigos es la indecisión, ¿verdad? Y todos en algún momento dado pues nos sentimos a veces indecisos, ¿verdad? A veces los hombres dicen: ¿será que me caso ya o todavía no? Las mujeres son más aventadas, ¿verdad? He notado yo, las mujeres son más aventadas. Casémonos, o ya quieren casarse lo más rápido posible en muchos casos. Pero a veces los hombres son los que a veces pensamos: ¿será que que todavía quiero libertad? No sé. Pero al menos en mi caso, yo me casé hasta los 34. Ya iba a llegar a los 40. A los 34. Bueno, yo siempre pensé casarme un poquito así, treintón, ¿verdad? Pero hay unos muchachos que también son bien aventados, a los 18 ya están casados y con hijos. Tal vez
hay un poco de inmadurez a esa edad, ¿verdad? Pero está bien. Si le pides a Dios que te ayude y tomas la palabra, yo creo que te va a ir bien. Entonces la indecisión es un enemigo, ¿verdad? Porque puede hacernos quedar fuera de algunas cosas. Pero si tú tomas la palabra y el poder de Dios como tu aliado, ¿verdad? Esa cosa de la duda no va a tener lugar en tu vida, ¿verdad? Porque Dios va a poner el propósito en tu caminar, en tu familia, ¿verdad? En lo que hagas. Y si como cristianos agarramos la palabra, como ya dije, y la hacemos nuestra, se nos va a librar, ¿verdad? De ese riesgo de no actuar de acuerdo a su palabra. Así que Dios nos ayude. Si tomas esa palabra y su poder, yo creo que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así lo dijo el Señor. Vamos a ir al primer punto acá, en Apocalipsis capítulo 3, dice, he aquí, 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué preciosa palabra esa, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está hablando de su corazón, por supuesto, él entrará, cenaré con él y él conmigo. También en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados. ¿Usted sabe lo que quiere decir bienaventurados, verdad? Dichosos. 3 veces dichosos, bienaventurados, felices, dice, ¿verdad? El ángel le dijo al apóstol Juan, bienaventurados los que son, o sea, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si se dan cuenta, aquí vemos la palabra cena es recurrente aquí en el versículo 20, capítulo 3 y 9 del 19. La invitación del Señor a cenar con aquel que le permite entrar a su vida, y también la cena de las bodas del Cordero. Entonces, Él desea cenar contigo o cenar con Él. Esa es la primera cosa que quiero que consideremos o tomemos. La decisión de cenar con Él. Ahora, cuando hablamos de una cena, ¿a qué se refiere? Es decir, cuando alguien es invitado a una cena, ¿verdad? Aquí está hablando de una relación íntima. Por eso el caminar con Cristo es comunión con Él, ¿verdad? Tú vas con Él, Él te habla, Él te dirige, Él te corrige, ¿verdad? Que es diferente a una religión, porque hemos estado hablando, ¿verdad?, algunas veces que una religión pues son prácticas, ¿verdad?, métodos que uno hace y tiene para alcanzar el cielo, para ganarnos a Dios. Una religión pues es un intento de alcanzar a Dios, de salvarme yo mismo con mis actos, con mis obras, e irme al cielo, siguiendo costumbres y hábitos. Hay muchas religiones allá afuera, pero el Evangelio no es una religión. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree, primero al judío y después al gentil. Pero es algo que transforma, es una relación, ¿verdad? Es un caminar con Dios, es una transformación que tenemos al creer en Jesús y luego caminamos guiados por el Señor. Por eso es importante que lo escuches. Él te va a hablar y que escuches su palabra. Entonces, una relación cercana con Él. Eso es cuando abrimos la puerta de nuestro corazón y tiene que ver con cenar con el Señor. Caminar con el Señor. ¿Cuántos caminan con el Señor cada día? Una cena. Está hablando de algo de confianza, algo de cariño, ¿verdad? Es decir, una situación de mucho cariño, de mucha confianza, ¿verdad?, muy cercana, de comunión. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Ojalá que todos hayamos tomado esa decisión de cenar con Él.
Entonces, la otra cosa, como ya mencioné, si tú decides cenar con Él, entonces va a haber una relación muy íntima, cercana con el Señor, preciosa, como fue el caso de Abraham. No sé si ustedes se acuerdan, que Dios llamó a Abraham mi amigo, porque tenía una relación tan íntima, ¿verdad? Y Dios hablaba con Abraham, Abraham hablaba con Dios. En una ocasión Dios le fue a decir que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y como era tan íntima la relación, Abraham empieza a interceder y le dice: Señor, y vas a matar al justo con el impío, lejos esté de ti, tú eres un Dios justo, ¿verdad? Que no hace ese tipo de injusticia. Si hubieran 50 justos, ¿se acuerdan? Y empezó a interceder hasta que llegaron a 10. Y por esa intercesión de Abraham, por Sodoma, por los justos de Sodoma, Lot fue salvo. Pero miren esa relación, esa intimidad. Dios es capaz de hacer cosas por esas personas, cosas extraordinarias por esas personas que caminan en relación con Él, que caminan con Él. Eso es cenar con Él. La otra cosa es que si aceptamos cenar con Él, la Biblia dice ya te leí, bienaventurado serás dichoso. Esa felicidad que te va a dar el caminar con Él no te la puede dar ninguna otra cosa que hay aquí abajo. Caminar con el Señor, andar con el Señor es una bendición, es decir, un resultado de que tú te acercas y que Él reconoce que esa decisión de que tú te acercas te trae, ¿verdad?, esa dicha, esa tremenda bendición de ser bienaventurado. Pues eso te va a traer añadiduras, por ejemplo. La Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Todas las demás cosas, ¿qué dice? Te serán añadidas. Cuando tú decides cenar con el Señor, buscar a Dios, estar con Él, acercarte a Él, ponerlo a Él en tu vida, una de las cosas que el Señor promete es añadirte paz. El fruto del Espíritu va a caminar contigo, ¿verdad? La gracia del Señor, las bondades del Señor, como ya conocemos, va a haber sobreabundancia, ¿verdad? El Señor estará contigo, te va a ayudar, te va a guiar, te va a proteger, ¿verdad? Va a estar contigo, te va a dar fuerzas en los momentos difíciles también, ¿verdad? Porque sería un poquito fuera de orden que solo nosotros querramos que Dios nos bendiga y nos llene y nos, como dicen, ¿verdad?, nos colme de tantas cosas, y que cuando vienen los momentos difíciles nos alejemos, ¿verdad? Los momentos difíciles son parte del combo de seguir a Jesús. Dios te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a sobreabundar, te va a proveer, pero también va a estar contigo en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, de prueba. Te va a dar las fuerzas, ¿verdad?, de tu espíritu para avanzar con esa decisión en tu vida de mantener tu fe puesta en el Señor. Así que la decisión de cenar con Él es una relación íntima, es una bienaventuranza, es una dicha. Así que no te desanimes. La decisión, si ya la tomaste, Dios te ayude a seguir adelante. Vamos a ir bueno, pero acuérdate, cuando habla de la cena de las bodas del Cordero, ¿en qué momento se irá a dar eso? Eso se va a dar cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Suceda el tribunal de Cristo allá arriba. Y ahí arriba, en un momento, durante esa semana 70 aquí abajo, se va a dar las bodas del Cordero. Una cena de bodas entre Cristo y la iglesia. Si tú decides a Jesús, si tú te decidiste por Cristo en tu corazón, no solamente Él va a estar contigo en una relación íntima, sino también serás convidado a la cena de las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Ahí estarás tú. ¿Cuántos se gozan por eso? Pero es importante decidir seguir al Señor. Muy bien, vamos a 1 Timoteo 1:13, dice al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador. Oigan, blasfemo. Hablando cosas
en contra de Dios, ¿verdad? Perseguidor e injuriador de los cristianos. Estamos hablando del apóstol Pablo. Mas fui recibido a misericordia. Digan conmigo, misericordia. No los oí. Misericordia. Porque lo hice por ignorancia, dice. Eso lo salvó, eso. Por ignorancia. En incredulidad. Voy a leer el 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La gracia con fe y amor es más grande que cualquier pecado, que cualquier cosa horrible que alguien haya hecho. La gracia, el favor, la misericordia es mucho más grande. Por eso hay un pasaje que dice que donde abundó el pecado, dice, ¿cómo es que dice? Sobreabundó la gracia. La gracia va a ser inagotable para aquel que la necesita. Así que si tú crees que has cometido algún error que no tiene perdón en esta vida, ¿verdad? La gracia de Dios es abundante para ti. Como la fue con el apóstol Pablo, porque él es el que lo está mencionando. Entonces el 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, buenos y malos, los que se creen justos o pecadores. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando el apóstol Pablo. Segunda cosa aquí es, ya tomaste la decisión o alguien va a tomar la decisión de cenar con el Señor, lo que hablamos de una relación íntima, de confianza, de cariño, de acercamiento, y que se es bienaventurado, dichoso. Nadie puede dar esa dicha, solo esa relación con el Señor. Ahora, el segundo aspecto aquí es que la decisión de seguir su palabra y al Señor Jesús y su poder es por su misericordia. Aquí nadie puede decir, yo me lo merezco. Es que yo soy bien pilas. Es que yo soy bien audaz. Es que yo soy bien intrépido, por eso me merezco el cielo o merezco lo que Dios me dio. No, quiero contarte que si Dios te ha dado la oportunidad de estar cerca de Él es por su misericordia. Es solo su misericordia. Nosotros no tenemos nada que pueda comprar o pagar el derecho de vivir con el Señor. No tenemos nada, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Es su sola misericordia o su sola gracia, como algunos podemos decir. La gracia, pero estamos hablando, la gracia quiere decir que aunque tú no mereces, aunque soy un gran pecador y merezco la separación eterna, Él tiene misericordia de mí. A pesar de mis errores, y te va a amar tal y cual eres, con todas tus fallas. Por eso es que tú no puedes señalar a fulanito, a menganito, porque de todas maneras Dios lo va a amar con todas sus fallas y sus errores, como un día te amó a ti y te sigue amando. Es misericordia pura. No tenemos nada, hermanos y amigos, nada que impresione a Dios. Es por su misericordia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo blasfemo, injuriador, perseguidor de los cristianos. Dice, yo realmente no merecía eso, ese perdón. Pero luego dice, pero la gracia, como les dije, es mayor. Él asesinó, ¿se acuerdan? Asesinó personas. Autorizó la muerte de Esteban. Arrastraba a los cristianos, ¿verdad? Los llevaban presos. Él consideraba estar haciendo una gran obra, pero dice, lo hice por ignorancia. Pero sí veo yo que en el apóstol Pablo había una vehemencia, había una pasión, había un fuego ahí adentro de él por hacer las cosas, hacer cosas para Dios, aunque estaba torcido, aunque lo estaba haciendo mal, porque según él estaba haciendo la obra en nombre de la religión, en nombre del Dios de Israel, hasta que conoció la misericordia andando, hasta que conoció al Cristo misericordioso, lleno de gracia y poder, y su vida cambió.
como cambió la tuya y la mía, ¿verdad? Cuando conocimos al Señor, nuestra vida por su misericordia, nuestra vida fue transformada y dio un giro de 180 o de 360 grados completamente, porque esa es la misericordia de Dios. ¿A cuántos ya les alcanzó la misericordia del Señor? No lo merecíamos. Nuestros pecados, hermanos, miren, hay pecados que uno a veces ni se acuerda. Por eso es que todos los días tú debes de orar y decir: Señor, perdóname los pecados que me acuerdo y los que no me acuerdo. Que se vayan de una vez al perdón, ¿verdad? Por la sangre del Cordero, pero es su gracia. Quizá aquí hay alguien que diga: bueno, es que yo lo que hice es horrible, no sé si Dios se apiade de mí. La misericordia de Dios es suficiente para ti. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor, que Él vino a salvar a los pecadores, dice el apóstol. Yo soy el primero. Cuando tú decides tomar la palabra y el poder de Dios como parte de tu vida, es tu decisión, Dios te va a abrir puertas. Digan conmigo: Dios abre puertas donde no hay. ¿Sabes por qué? Porque la palabra tiene poder. Cuando tú crees esa palabra y la hablas y le crees al Señor, Dios puede abrir senderos donde no lo hay. Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede cambiar al más duro. Dios puede hacer las cosas posibles por el poderoso nombre del Señor a través de su palabra. ¿Te das cuenta? Puertas se van a abrir. Quizá has estado pidiendo que Dios abra una puerta. Agarra la palabra y dile: yo creo tu palabra. Muchas puertas se van a abrir en tu vida, especialmente la de su misericordia. Necesitamos misericordia para ser salvos, para que nuestros pecados sean perdonados y poder tener acceso a los pactos, a las promesas, a la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios Padre, vivir con Dios Padre por la eternidad. Esa es la vida eterna. La muerte eterna es vivir por la eternidad separado de Dios. Entonces necesitamos misericordia, aunque no la merecíamos, ¿verdad? Pero en Cristo alcanzamos esa misericordia. Si tú no has venido a Cristo, es importante, es necesario, es vital que lo tengas en tu vida. Ahora, para la vida, para el perdón, para la salvación. Pero también necesitamos misericordia para la vida, para el diario vivir. Necesitamos que la misericordia de Dios te acompañe allá, que la misericordia de Dios vaya contigo allá cuando vas a trabajar. Que alguien vea, o decir, que la gente se dé cuenta que tú tienes algo diferente. Hay algo en ti que tienes tú. Pues soy cristiano. No te avergüences de ser cristiano cuando te pregunten: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Él me salvó, Él me cambió, mi vida es diferente, hoy tengo paz, hoy tengo esa confianza, ¿verdad? De que hay alguien que vela por mí, que cuida por mí. El día que Dios me llame, me voy con Él. El día que Él venga, yo sé que me voy con Él. O sea, tú eres diferente. Es la misericordia de Dios, que cuando estés en tu trabajo, ¿verdad? Eso se note, pero es la misericordia de Dios en ti, porque tú decidiste amar la palabra y obedecerla y creer en su poder. Eso se nota. Cuando Jacob llegó allá con su tío Labán, ¿qué llevaba Jacob? Llevaba la bendición, la misericordia de Dios, y empezó a trabajar y Dios lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo, ¿verdad? Porque él confiaba en esa palabra de bendición que le había dado su padre Isaac. Cuando tú decides eso, ¿verdad? Entonces, no solo es decir, te acercas a la misericordia, no solo hay perdón por tus pecados. El Señor desea perdonarte, transformarte y bendecir tu vida, sino que también la misericordia del Señor te va a acompañar. El favor de Dios va a ir contigo. Pero es importante que decidas amar su palabra, vivir con Él. Salmo 103:1, ya lo voy a leer, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo tu vida. Pero también dice que Él es el que perdona tus iniquidades, ¿verdad? Y sana todas tus dolencias. Si tú crees que el perdón ha llegado y la misericordia de Dios ha llegado, nunca te olvides de esos beneficios.
Si el Señor ha sido bueno contigo, no te olvides de esa misericordia. Y una manera de expresarle es hoy aquí alabándole, bendiciéndole y honrándole con nuestra vida. Por toda su misericordia. Yo creo que Dios ha tenido misericordia no solo de nuestros pecados y nos salvó, sino que ha tenido misericordia muchas veces y muchos días de nuestra vida. ¿Cuántos han podido sentir la misericordia de Dios en sus vidas? Experimentarla. ¿Verdad que aquí todos? Claro. Así que mis queridos hermanos, sin importar lo que haya sido tu vida, mi vida, antes de conocer a Jesús, Jesús murió por ti para darte una vida nueva, limpiarte y para que su misericordia te acompañe. Vamos a leer Marcos 10:29 aquí para ir cerrando. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Mira eso. Mira lo que el Señor promete cuando se toma la decisión de seguirlo. Dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, mira. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que Dios aquí está diciendo, los que me siguen, yo no los voy a dejar. Y si eres capaz de dejar a tu casa, a tus hijos, tus hijas, padres, por mí, no te voy a abandonar. Es lo que está diciendo aquí. Mira, la decisión de servir al Señor, Dios no se queda con nada. Jamás se va a quedar con nada. Si tú decides servir al Señor y amar su palabra, el Señor no te va a abandonar, no te va a dejar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así como tú no vas a dejar a tu hija, a tu hijo abandonado ningún día de esta vida, tu Padre Celestial jamás lo hará contigo, si tú decidiste seguirlo. Y también dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Tú pides una cosa, pero el poder que está ahí en Dios es más allá, dice, más abundante de lo que tú y yo podemos pedir. Así que seguir a Jesús con decisión es una de las prioridades. Yo quisiera hoy dejarte, antes de terminar, ¿cuál debería ser tu prioridad? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús todos los días de tu vida. Si tu decisión es seguirlo, tomar su palabra como la fuente de tu sabiduría, porque la palabra te va a ayudar para tomar decisiones difíciles en cada momento de tu vida. Hay momentos en que uno no sabe qué decidir. Recurre a la palabra te va a orientar. Los matrimonios, cuando hay problemas, sigan la palabra los va a llevar. Jóvenes, señoritas, esposos, trabajadores, sigan la palabra, hijos de Dios, la palabra te va a dar la sabiduría para tomar la decisión que te está costando. Solo escúchala, ponte en contacto con ella y actúa. Y si tú aceptas esa sabiduría como fuente de poder y tomaste la decisión de su palabra, eso va a ser un instrumento de bendición extraordinario para ti en este mundo. Eso significa darle prioridad a Dios, a su palabra. Tampoco estoy diciendo que descuides lo terrenal. Pero hay un pasaje que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama, si llegáramos a amar al mundo más que a Dios, entonces el amor de Dios no está en ti. Estamos en el mundo, tenemos que vivir en este mundo. Podemos disfrutar algunas cosas de este mundo que son sanas o las cosas sanas, pero no amarlas más que a Dios. Amén. A Dios se le ama más, sigámoslo. Entonces, esto no significa que te aísles del mundo, sino que te fortalezcas en el Señor para trabajar en este mundo por lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Servirlo. ¿Están de acuerdo? Servir al Señor en el plan de su salvación. ¿A qué se referiría el Señor con una vida abundante o sobreabundante? Es cuando tú pones como prioridad su palabra y al Señor. Hermanos queridos, la visión de Jesús para ti y para mí es integrarte a la familia de Dios, a su iglesia,
y que trabajes, que colabores en los asuntos del Padre. Servir al Señor. Eso te va a dar plenitud, te va a dar realización, te vas a sentir realizado por lo que hagas por las personas y por el Señor aquí abajo. Te voy a invitar a que te pongas de pies. Hay que esforzarse aquí abajo, luchando en los trabajos, en los estudios, superándonos, sí. Lucha por eso, esfuérzate. Pero que tu prioridad sea el Señor. Que lo primero en tu corazón sea amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque en una ocasión Jesús enseñó y dijo, alguien dijo, tengo muchos bienes, voy a derribar los graneros y voy a construir unos más grandes, ¿verdad? Porque él estaba enfocado en las cosas materiales nada más. Y las cosas eternas las tenía a un lado, olvidadas. Y entonces dice el Señor, necio, le dijo, hoy vienen a pedir tu vida, ¿y de quién será todo lo que has acumulado? Mis queridos hermanos que estamos hoy acá y amigos que me escuchan, que tu prioridad sea seguir a Dios y su palabra, amarlo a Él por sobre todas las cosas, que tenga la fortaleza y la decisión de decirle a Jesús, te sigo a ti por sobre todo, sigo tu palabra. Y entonces vas a alcanzar todo tu potencial. Vas a encontrar identidad. ¿Qué es identidad? Es tener respuesta a aquellas preguntas ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esas preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Para qué vine a este mundo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué debo hacer en esta vida? ¿Con quién me voy a casar? Son decisiones importantes. Pero ¿quién te da respuesta a esas preguntas existenciales en tu vida? La palabra. Porque la palabra dice que Dios nos creó, venimos de la mano de Dios. Y fuimos creados para la gloria de Dios. Y que estamos en esta vida para glorificar a Dios y para servirle. Sí, para tener una familia, tener hijos, pero para darle la gloria a Dios. Sí, para levantar una empresa, trabajar duro, pero para exaltar a Dios. Esa debería ser nuestra prioridad. Voy a pedir que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro y el primero en nuestras vidas. Que tu palabra, tu poder sean nuestros instrumentos, nuestros aliados al caminar, Señor. Porque ahí encontraremos la identidad que solo tu palabra nos da de que somos tus hijos, que somos hijos de Dios. Y que tu deseo es que vivamos contigo por la eternidad y que aquí abajo cumplamos el gran propósito de servirte de acuerdo a los dones, de acuerdo a las capacidades y habilidades que tú nos has dado a cada quien. Ayúdanos, Señor, para encontrar la visión de nuestra vida eterna y la visión de la vida aquí abajo. Querido amigo y hermano, el Señor te llama. ¿Por qué te llama? ¿Por qué desea el Señor que le sigas? Porque desea bendecirte, desea ayudarte, desea que te vaya bien, que seas formado en una persona de bien, en tu carácter, y que puedas decidir, ¿verdad? Puedas decidir a través de la palabra de Dios. Te va a ir bien si haces eso. Yo lo creo. Padre, gracias por cada uno de los que están acá. Que todos tengamos la certeza de que tu palabra debe ser prioridad de nosotros. Seguir a Jesús, seguirte a ti, Jesús. Que tú seas nuestra prioridad. Tenerte en nuestra vida, en nuestro hogar. Yo quiero pedir aquí a los que estamos acá, mientras oramos, que puedas decirle al Señor, yo quiero, ayúdame a que tú seas mi prioridad. Quiero que tú estés en el centro de mi hogar, en mi vida,
en lo que yo hago. No quiero dejarte fuera, Señor, ni a ti ni a tu palabra. Padre, pedimos eso, que seas el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras actividades, que tu palabra nos guíe, nos dirija, que sea esa la decisión nuestra todos los días. Lo pedimos y yo sé que tú darás a cada uno conforme a tu palabra. Aquellos que vinieron necesitados, hoy pedimos que tú proveas, que tú suplas. Si tú crees la palabra, dile: yo creo tu palabra, Señor, ayúdanos, bendícenos conforme a tu palabra. Yo creo tu palabra, recibo tu palabra en esta hora. Recibo respuesta a mi vida conforme a tu palabra, Señor. Yo decido que tu palabra sea mi norma de vida y de conducta. Ayúdame, Señor. Mi familia, que sea dirigida por tu palabra, vamos, díselo. Mi vida, en mi trabajo, mis decisiones sean guiadas por tu palabra cada día. Y yo sé que me irá bien, Señor. Y tú me ayudarás en los momentos álgidos y difíciles de la vida. Yo lo sé, me ayudarás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quisiéramos hacer una oración por aquellos que necesitan reconciliarse y recibir a Jesús. Vamos a hacer esta oración. Y si tú necesitas reconciliarte y recibir a Jesús, o quieres que la palabra de Dios te ayude, te salve, te perdone, vamos a orar. Voy a pedir que todos los que estamos acá repitamos esta oración para ayudar a aquellos que la necesitan. Repitan conmigo: Señor Jesús, creo tu palabra es mi vida, guíame. Que sea mi prioridad tu palabra y tú, Señor Jesús. Creo en ti, que moriste en la cruz y resucitaste según las Escrituras por mi pecador. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador personal. Dame la vida eterna y escríbeme en tu libro de vida. Lo pido hoy. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, que Dios te bendiga.